al movimiento. Fascinantes los pulpos, mucho que estudiar de los pulpos, mucho que aprender de los pulpos. De hecho, parte de las razones por las cuales se realiza esta investigación es para ver si se puede adaptar esta capacidad de los pulpos a robots que ayuden a los humanos a desarrollar algunas tareas muy específicas. Juan Carlos. Yo le voy a ser honesto, los pulpos yo creo que llegaron a mi vida con Paul. Con Paul, claro, el pulpo Paul. No, sí, el pulpo Paul. O sea, yo creo que llegaron a mi vida porque ni siquiera de carácter alimenticio, no. Ahí está que los pulpos son esta maravilla. Pues bien, ¿qué les parece si arrancamos ya con la primera entrevista? El tema de hoy. Bueno, y comenzamos con nuestro primer tema. Hoy el Congreso celebró una sesión solemne por los 204 años de independencia a la que asistieron representantes del organismo judicial y cuerpo diplomático. No acudió el presidente Bernardo Arévalo. El presidente legislativo Nery Ramos hizo referencia en su discurso a la necesidad de construir un país más unido, próspero, y también afirmó que la verdad se mide en la capacidad de garantizar oportunidades, fortalecer las instituciones, luchar contra la desigualdad y honrar la dignidad de cada guatemalteco. Después se siguió adelante con la interpelación al titular del Ministerio de Salud, Joaquín Barnoya, para conversar sobre esta temática. Están con nosotros dos invitados de la casa siempre, el licenciado Eulogio Gómez, analista independiente, y el doctor Carlos Fernández, director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos. Beatriz. Así es, a ambos les agradecemos mucho el que nos acompañen en Hora 15 para poder analizar lo que ocurrió hoy en el organismo legislativo. Y empezamos esta vez por orden alfabético con el doctor Fernández. Estos tipos de eventos son de forma y fondo. Concentrémonos un poco en la forma. Hoy, doctor Fernández, en esta primera intervención, ¿qué lectura le da al hecho de que el presidente de la República se haya excusado de asistir? Buenas tardes, bienvenido. Doctor Fernández, ¿está con nosotros? Gracias, disculpe, tenía el micrófono silenciado. Gracias, Beatriz. Gracias, Juan Carlos. Un saludo también al licenciado Eulogio Gómez y a la audiencia. Muchas gracias por la entrevista. Sí, yo creo que el presidente trató de no exponerse ante un Congreso que se está perfilando evidentemente contrario al Ejecutivo, y en momentos en los cuales se van a discutir aspectos fundamentales en la nación. Uno de ellos, por ejemplo, es el último acuerdo que hizo el Congreso de la República en relación a el financiamiento a los JODEDES, que aprobó el Congreso mayoritariamente, y que la presión social implica que el presidente de la República pueda vetar ese acuerdo del Congreso de la República o ese decreto del Congreso de la República. Y así creo que hay muchos temas que están en la agenda del Congreso que tocan directamente al Ejecutivo, y que creo yo que el presidente no se iba a exponer a faltas de respeto, por ejemplo, como sucedió en la sesión del 14 de enero cuando presentó su primer informe a la Nación. Yo creo que evidentemente fue una situación muy molesta. Inclusive un diputado que hizo un show político que quiso enviarle una hoja al presidente para que firmara su renuncia. Entonces yo creo que eso impidió, o fue analizado por el Ejecutivo, para que no asistiera el presidente Arévalo. Gracias, doctor. Licenciado Gómez, yo quisiera hacerle la misma pregunta y quisiera basarle la pregunta de qué opinión le merece el hecho de que el presidente no asista. Si hemos perdido esa visión republicana, esa visión de entender que hay espacios políticos, pero también hay espacios de institucionalidad y cosas que se respetan, como por ejemplo conmemorar la independencia de este país. Buenas tardes, licenciado Gómez, me da gusto de saludarlo. Buenas tardes, Juan Carlos, y a toda la audiencia de Emisoras Unidas, y al respetable doctor Fernández. Juan Carlos, hoy está saliendo a luz una realidad de país
bastante compleja. Muchos quizás ni lo queremos ver de esa forma, pero estamos viendo ya cómo se maneja la institucionalidad de un país que no carbura, no avanza, no trasciende a nivel de instituciones. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que se está reflejando es realmente cómo estamos a nivel del organismo ejecutivo, cómo estamos a nivel del organismo legislativo, y desde luego no podemos dejar por alto la Corte Suprema de Justicia, o en su defecto que le denominamos organismo legislativo. Los tres poderes del Estado están en un divorcio que de alguna manera los ciudadanos comunes no lo vemos, porque vemos algunos reflejos de algunas acciones públicas de determinada situación, pero no vemos el fondo del asunto. En el caso de Guatemala ahora actualmente, que un representante del Ejecutivo, me refiero al presidente de la República, en su diplomacia, en su calidad de ser el que tiene la facultad de procurar la unidad nacional, como lo mandata la Constitución Política de la República de Guatemala, manda un mensajito, si se quiere, sublime o tomémoslo directo, como ciudadanos guatemaltecos, pero denota efectivamente el divorcio que existe en los tres organismos del Estado. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo y lo voy a seguir sosteniendo. El presidente es una excelente persona, es un diplomático de carrera, es un tipazo, si lo queremos llamar así, en el ámbito coloquial, o en el lenguaje coloquial. Pero hay situaciones en donde no le han dejado, digamos, el espacio para poder trabajar en forma conjunta. En gobiernos anteriores hemos visto eso, en donde el que domina el Congreso domina el país. No es el caso de la actualidad. Buenas intenciones podrá tener este presidente, pero aparte de que es tímido, es miedoso y es demasiado diplomático y respeta mucho la ley, no está en la capacidad ni en las condiciones de poder decir, bueno, tengo esa facultad y esa condición de procurar por la unidad nacional y empezar a verificar en ese control de pesos y contrapesos entre los tres organismos del Estado. Pero preocupante el mensaje, al final nos llega a todos, pero ahí vemos el divorcio de un país que no avanzamos por esas razones, Juan Carlos. Doctor Fernández, tenemos un minuto y quisiera solamente que nos hiciera un análisis de esta respuesta que nos ha brindado el licenciado Gómez. Tomando en cuenta lo que nos acaba de decir el licenciado Gómez, ¿usted no cree que el presidente sí debería de haber asistido, a pesar de que se podía enfrentar a algún tipo de mal momento en el Congreso de la República? Y le pido una respuesta breve, por favor. Sí, Beatriz, creo que en aras de precisamente la unidad nacional que representa el Ejecutivo, sí debería de haber asistido al Congreso, perdón. Me parece que debería de haber asistido, independientemente de las faltas de respeto que son comunes en el Congreso de la República a los altos funcionarios, a los ministros. Yo sí creo que debería de haber asistido. Le agradezco mucho la brevedad. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Hora 15. Retomamos la conversación aquí en Hora 15, en el que estamos hablando sobre los actos que se desarrollaron hoy en el Congreso de la República vinculados con la conmemoración de la independencia. Ya tocamos el tema del hecho de que el presidente Bernardo Arévalo no haya asistido a esta sesión solemne. Y les recordamos a nuestros invitados, ellos son el licenciado Eulogio Gómez y también está con nosotros el doctor Carlos Fernández. Sí, por supuesto. Licenciado Gómez, cuando hablamos de lo que está sucediendo en el Congreso de la República, hoy es un momento sí para conmemorar la independencia, pero la independencia es mucho más que solo la firma de ya no estar anexos a la corona española o a México o a la misma Centroamérica. La independencia habla de tomar nuestras propias decisiones, pero parece que esas decisiones no existen dentro de nuestra clase política. Parece que hay una inacción, y cuando le hablo de una inacción es de toda la clase política que va en detrimento del ciudadano mismo, licenciado Gómez. Totalmente de acuerdo, estimado Lique, Juan Carlos. Hemos dado esa introducción tal cual es de nuestro país.
en donde nos tomamos la molestia de crear iniciativas de ley para conmemorar circunstancias solemnes de una Biblia, por ejemplo. Creamos decretos para decir vamos a conmemorar una independencia, pero en realidad es una independencia figurada, y en este sentido estoy totalmente de acuerdo con muchas organizaciones sociales que de alguna manera lo hacen tan evidente en decir ¿de qué independencia hablamos? ¿Será que somos realmente un país democrático, republicano y representativo? ¿O será que realmente tenemos una figura pública a nivel de ciencias políticas y ciencias sociales en donde entendemos, excelente, somos un país republicano, pero de palabra? ¿O realmente estamos en condiciones en donde tenemos un apelativo que se llama la República de Guatemala, pero cuya realidad es todo lo contrario? Es decir, vivimos en una dictadura simple, sublime, y así nos la pasan siempre, ¿no? Y festejamos cuestiones que no vienen al caso. Por eso digo, reitero, estoy de acuerdo con muchas organizaciones en donde se manifiestan, es decir, ¿y qué estamos celebrando? Lo que tú acabas de decir, Juan Carlos, ¿será que es la independencia de los criollos? ¿Será que es porque dejamos de ser una colonia de España? ¿O seguimos siendo una colonia, si se quiere, ya de países de acá de la región? ¿O realmente somos o no somos independientes? O sea, una tela de juicio, una tela de interrogantes que no podemos responderla, pero lo más relevante es de que nuestras instituciones demuestren a nivel de figuras públicas que no vamos bien. Eso sí es preocupante, es un tema demasiado preocupante para un país que seguimos, yo todavía lo tengo en vías de desarrollo, pero debo de ser honesto de que yo creo que ya ni en vías de desarrollo, más bien vamos en retroceso. Doctor Fernández, los 48 cantones de Totonicapán han dicho que ellos en estas conmemoraciones de fiestas patrias lo que harán será ir con la bandera a media asta y utilizarán cualquier actividad que puedan para manifestarse en contra de la criminalización de los liderazgos indígenas, en especial de los 48 cantones. Esto en medio de estos días de recordatorio de la independencia de Guatemala. Analicemos ese hecho. Sí, yo creo que precisamente cuando hablamos de independencia a lo interno del país, digamos, cuando las instituciones están cooptadas por el sector económico, por las mafias, etcétera, por el crimen organizado inclusive, y cuando se está persiguiendo a los líderes indígenas, a los comunicadores sociales, es decir, no podemos hablar realmente de una independencia. Es decir, el país está dominado por una élite que ha cooptado precisamente esas instituciones del Estado. Entonces, ¿de qué independencia a lo interno vamos a estar hablando? Y evidentemente yo creo que ese simbolismo de los 48 cantones, de poner la bandera una parte negra, es el luto, realmente, el luto, porque esa es una independencia mutilada, es una independencia a medias, o es una inexistencia de la independencia en nuestro país. Repito, en momentos muy duros para el país, en vísperas realmente de un año del 2026, en donde se va a jugar el destino democrático de este país, porque confluyen una serie de elecciones que son importantes para el país, en donde vamos a tratar de que exista una independencia judicial en la elección de las Cortes, en la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo. Vamos a seguir siendo un país cooptados precisamente van a seguir las instituciones siendo cooptadas por estas élites del país. Entonces yo creo que lo que plantean los 48 cantones en ese simbolismo es muy interesante y es pertinente en momentos de
la conmemoración de la gesta del 15 de septiembre, que fue supuestamente la independencia de España, pero seguimos siendo un país dependiente en lo económico y evidentemente dependiente con desafíos en su desarrollo, ¿verdad? Doctor licenciado Gómez, perdone, ¿qué lectura le da, por ejemplo, a lo que se viene, que ya lo planteaba bien el doctor Fernández? Se vienen estas elecciones de segundo grado que tienen una importancia y relevancia enorme para el futuro de Guatemala. Me refiero a lo que ocurrirá en el primer semestre del año 2026 con elección de Corte de Constitucionalidad, de Tribunal Supremo Electoral, de quien se encargará incluso de dar los finiquitos para la elección de 2027, me refiero a Contralor General de Cuentas, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estamos ante un momento muy crítico como para que no podamos tener ni siquiera una lectura política de qué es lo que está sucediendo hoy. Excelente tema, Juan Carlos. Acabas de tocar un tema de coyuntura nacional permanente. ¿Por qué permanente? Porque el ciudadano común, como ciudadanos comunes, empezamos a ver de que van a haber elecciones de magistrados de la Corte de Constitucionalidad el otro año, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, fiscal general del Ministerio Público, entre otras instituciones. Y lo vemos así, el otro año va a ser. El problema es, realmente estamos estableciendo o reivindicando una institucionalidad de país, o somos simples espectadores. Y me da pena decirlo, pero creo que hasta nuestro presidente de la República es un espectador más. Y lo digo a título personal, a nombre de Eulogio Gómez, diciendo lo siguiente: el presidente ha tenido sus reservas y la comprendemos perfectamente, en decir, no, yo respeto la ley, soy diplomático, y manejar esa perspectiva de opinión pública, de respeto a la ley. Por supuesto que todos estamos sujetos a la ley y estamos bajo el imperio de la ley guatemalteca, totalmente de acuerdo, incluso de leyes internacionales. Pero hay acciones que como funcionarios públicos tenemos que decidir aún en contra de nuestros propios principios, pero en función de una representatividad de un país. En resumen, unidad nacional. ¿Por qué digo esto, Juan Carlos? Porque efectivamente tenemos ya a la vuelta de la esquina qué va a pasar con las instituciones del país. Históricamente nos la trabajaron desde el 2015 para acá, o sea, no fue de Yamatei. Yamatei solo puso la guinda al pastel en esa cooptación institucional. Pero ellos lo trabajaron, ellos sí son inteligentes, están bien asesorados. Lamentablemente esa calidad técnica y de asesoría fue para el desastre del país, pero sí están asesorados. Y ahora ni asesoría tenemos. Entonces la pregunta es, en esta reorganización institucional que se viene el otro año, ¿será que vamos a ser espectadores solo para saber, bueno, se elige a fulano de tal? Pero ¿cuál fue el proceso de todas las instituciones que tienen iniciativa, de todas las instituciones que realmente tienen esa facultad de pertenecer a las comisiones de postulación y de proponer? Pongo un ejemplo claro. El presidente ha dicho, y lo digo públicamente, a título de Eulogio Gómez, como ciudadano guatemalteco, él dice, yo voy a nombrar a la siguiente fiscal general. Totalmente de acuerdo. La pregunta es, ¿qué ha hecho él como parte del Ejecutivo para promover a alguien que él quiera llevar? Porque le van a poner 6 candidatos, las comisiones de postulación, y si le ponen 6 curruchichis, digo el ejemplo con solvencia porque es un funcionario público. No tengo nada en contra de él, pero lo digo con solvencia porque es funcionario público. Y los funcionarios públicos están sujetos a ser cuestionados por una sociedad, y en una democracia no le podemos opinar, siempre con el debido respeto. Pero entonces, ¿qué pasa si le ponen 6 candidatos malos? Es un ejemplo. Él va a elegir a uno de los 6, pero si tengo a 6 del mismo nombre, voy a elegir a uno, pero ¿y entonces? ¿Qué institucionalidad trabajé yo en mi momento previo para nombrar al siguiente? Es solo un ejemplo, Juan Carlos, y gracias por la oportunidad.
Hablando de instituciones, doctor Fernández, enfoquémonos un poco en el discurso del Congreso, del presidente del Congreso. Él hablaba de trabajar unidos por Guatemala para ayudar a que la mayoría salga, por ejemplo, de la desigualdad. Pero bueno, este Congreso no se ha destacado precisamente por trabajar y es muy poco lo que han hecho después de que se subieron el sueldo. Sí, creo que esos discursos caen en el ámbito de la retórica. Evidentemente, hablar del combate a la desigualdad, que es fundamental en este país y que precisamente rompería un sistema que coarta la libertad de los ciudadanos porque oprime al país en el ámbito económico, en el ámbito social, existe la desigualdad. Esto cae en el campo de la retórica. Porque cuántas leyes de beneficio social no están esperando en el Congreso de la República, haciendo cola, como se dice coloquialmente, para ser aprobados. Por ejemplo, una ley de aguas. Hemos venido insistiendo sobre la necesidad de que exista una ley de aguas que es fundamental en el país, porque muchas comunidades se quedan sin agua, porque los ríos son desviados, por ejemplo, por algún sector fundamental en el país, en la economía, como es el sector cañero. Desvían las aguas para sus cultivos y dejan a las comunidades sin este vital líquido. Entonces es evidente la necesidad de una ley que regule esto, y así hay otras leyes que son fundamentales para el país. Entonces estos discursos evidentemente caen en el ámbito de la retórica, que se dan pues en estos actos entre conmemorativos, como es el de la independencia, pero que de esa retórica no pasa a los hechos, a la realidad. Y yo creo que es fundamental que un Congreso de la República, que es ineficiente, que ha demostrado totalmente su ineficiencia, realmente pudiera funcionar en forma adecuada. Faltan todavía 2 años para que concluyan su periodo, y si hacemos un análisis del Congreso de la República, yo creo que es un análisis cuya calificación sería de 0. Ha sido totalmente ineficiente, ¿verdad? En ese sentido, me parece que esos discursos, lo repito, caen en el ámbito de la retórica y de la politiquería. Licenciado Gómez, ¿hay alguna manera de poder buscar que la institucionalidad de este país premie la meritocracia, premie a aquel que es reconocido dentro de la sociedad como el mejor para ocupar puestos de alta decisión? Estoy hablando de magistrados de Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, que es a donde llega a terminar todo. ¿O la meritocracia no es el elemento, sino estar involucrado dentro de los tentáculos de estas redes que han ido carcomiendo de a poco la institucionalidad a lo largo del tiempo? Y le ruego brevedad, licenciado Gómez, apenas nos queda un minuto en este segmento. Gracias, Beatriz, y gracias, Juan Carlos. ¿Qué lectura más práctica, Juan Carlos? Se los resumo de la siguiente manera. En Guatemala no existe meritocracia. Sí existe clientelismo político. Que, mira, me apoyas en mi campaña y yo te respondo con esto. Te pongo porque sos mi cuate, te pongo porque sos mi amigo, y entras a una magistratura porque te voy a conseguir los votos en un congreso. Aquí todo es negociado y te ponemos. No me interesa tus doctorados, aunque hay doctorados de... Ay, Dios, da pena decirlo, pero hay doctorados de fachada nada más. O sea, está el honoris causa y demás, pero no existe ese mérito de decir, es un doctor que pasó leyendo, que hizo libros, que construyó, que hizo ciencia. No. Entonces, en un país como el nuestro, la meritocracia no existe, Juan Carlos. Quisiéramos disfrazarla, pero sería engañarnos. No existe, y mientras eso no cambie, no vamos a desarrollarnos. ¿Por qué? Porque viene mi compadre y lo pongo ahí porque es mi cuate. Y el punto es, ¿cuándo vamos a desarrollar con la técnica jurídica, con la técnica del profesionalismo que nos representa? Esa gente no participa. Uno no participa porque uno sabe que
voy a meter un currículum en donde no voy a aplicar. ¿Por qué? Porque ya hay compadre hablado, ¿no? Pero ahí estamos y muchas gracias, don Carlos. Regresamos en unos minutos para seguir conversando con nuestros invitados. Retomamos la conversación que estamos sosteniendo con nuestros dos analistas, el doctor Carlos Fernández y el licenciado Eulogio Gómez, en torno a esta sesión solemne que se desarrolló en el Congreso de la República para conmemorar la independencia del país. Y doctor Fernández, regresemos a la forma. Después del discurso se retomó una interpelación en la pregunta número 16, la pregunta básica 16, interpelación al ministro de Salud. Hablemos de ese ejercicio y de lo útil que puede resultar o no en este contexto. Sí, yo creo que las interpelaciones son importantes y en un contexto de una sociedad, digamos, democrática, las interpelaciones de los funcionarios públicos son importantes y en muchos casos necesarias. El problema es que se ha abusado de las mismas y se han vuelto las interpelaciones en shows políticos. Evidentemente pensando en quienes montan ese show político, que son los diputados al Congreso de la República, pensando más en visibilizarse para una posible o futura reelección. Entonces pierde el contenido, pierde su esencia. Realmente la interpelación. La interpelación es ir a dar explicaciones, ir a aportar información fundamental al Congreso de la República sobre algunas acciones, algunos hechos que se implementan desde los ministerios fundamentalmente. Y que se esperaría que a partir de esa interpelación, pues el funcionario público, si no pasa el proceso, pudiera ser, digamos, solicitado por el Congreso de la República su remoción. Pero en una forma de construcción, la interpelación debería de ir concluyendo con algunos acuerdos y con algunas, digamos, retroalimentaciones por parte del Congreso de la República. Lamentablemente en nuestro sistema político eso no sucede, está muy lejos de realizarse, porque en primer lugar los diputados en su mayoría no tienen la calidad ni los conocimientos para hacer propuestas que contribuyan al desarrollo de las instituciones, en este caso del Ministerio de Salud. Y por otro lado, porque el concepto de oposición subyace fundamentalmente, nos oponemos a todo lo que el gobierno vaya a plantear. En ese sentido, las interpelaciones se vuelven y se constituyen precisamente en un show político. Y evidentemente en este momento eso se está dando, y como repito, en vísperas de procesos que se avisoran para el país de suma importancia, donde nos podemos jugar el destino de este país de varias generaciones, ¿verdad? Lo que va a suceder el año entrante y lo que puede suceder en las elecciones del 2027. En ese sentido, me parece que las interpelaciones son adecuadas, pero en este país, lamentablemente, el espíritu de las interpelaciones es otro, es realmente generar una oposición sistemática a cualquiera de los gobiernos de turno por parte de los, digamos, partidos o organizaciones políticas contrarias a los gobiernos de turno. Yo entiendo perfectamente lo que plantea el doctor Fernández, licenciado Gómez, pero en este país hemos por momentos decidido que las interpelaciones ya no se pueden llevar a cabo, porque yo recuerdo al expresidente Alejandro Yamatei diciendo que los ministros y secretarios ya no deberían de asistir al Congreso de la República porque se estaba perdiendo el tiempo. Lo mismo ha dicho en otras palabras también el presidente Bernardo Arévalo. ¿Dónde está el justo medio en tener el balance entre los poderes del Estado y la posibilidad de tener efectivamente un juicio político? ¿En qué momento se desvirtúa la idea de tener a un ministro sentado durante
60, 90, 120 días en el Congreso de la República, perdiendo el tiempo y tener verdaderamente un juicio político donde haya un aporte a la vida política del país. Excelente, Juan Carlos. De verdad que tienes una lectura, ¿qué te puedo decir?, enorme de país. Totalmente cierto lo que me acabas de plantear. En principio, parto de lo siguiente. Estamos ante una constitución política muy acertada. Si se quiere, ya tiene más de 40 años de haber sido constituida, porque fue en el 86, entró en vigencia, aunque fue establecida en el 85, pero es un lujo de constitución la que tenemos. Somos un país democrático. El problema es de que la institucionalidad no funciona precisamente porque quienes ejercemos, y lo digo en plural, ¿quiénes? ¿Va? Porque somos personas, ¿no? Somos seres humanos que nos equivocamos y ejercemos funciones públicas. Quienes ejercen la función pública, a quienes delegamos nosotros, no lo hacen bien. ¿Por qué? Porque no quieren, porque si quisieran lo hubieran hecho. Hay intereses económicos en todo. Pero ahora aterrizo a la pregunta, Juan Carlos. ¿Por qué traje a colación la Constitución? Porque todo está bien diseñado, somos perfectos. El juicio político que representa ese control de pesos y contrapesos entre organismos del Estado representa eso. Decir, bueno, usted se me está pasando, véngase, le pregunto esto y esto, pero en una cuestión real y objetiva. ¿Pero qué hemos hecho? No, vos me caes mal, vos no me diste plazas para mis amigos, te voy a fregar. Te interpelo. Venite, yo tengo esa facultad, la ley me lo permite y te voy a interpelar. O cedes a mis peticiones o no sos mi amigo. Entonces, en esa distorsión no va a haber institucionalidad, pero ahí estamos, Juan Carlos, gracias. Gracias a ustedes, gracias a ambos por habernos acompañado aquí en Hora 15, tanto al licenciado Eulogio Gómez como al doctor Carlos Fernández. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más en Hora 15. Entrevistas, comentarios, debates.